El Ministerio Acción Familia Cristiana pone en tus manos recursos educativos para el crecimiento físico, emocional y espiritual de toda tu familia. En este momento escucharás el tema ¿qué es el género? En los labios del autor. En los labios del autor del libro La ideología de género en perspectivas, Francisco Candelario. Escúchalo, disfrútalo, compártelo y que te sea de bendición para ti y toda tu familia. En su mano está el alma y el hálito de todo el género humano. Job 12:10. La Real Academia de la Lengua concibe el término género como un conjunto de personas o cosas que tienen características generales comunes. La característica común más notable entre un hombre y una mujer es su humanidad. Ya que el sexo, su biología, su estructura morfológica, su capacidad psicológica y su espiritualidad es diversa entre hombre y mujer. Pero esta concepción del término género es muy superflua para ahondar en la profundidad. Personalmente considero el género como la condición natural de un ser humano, el cual viene biológicamente determinado en el sexo dado por Dios desde la creación de la humanidad. Génesis 1:27. Toda persona nace niño representando el género masculino o niña representando el sexo. No solo es indicado por sus miembros reproductores, sino también por sus características fisiológicas, anatómicas, mentales y espirituales que hacen al hombre y a la mujer únicos en su propia naturaleza y complementarios entre sí cuando forman parejas, y comenzó a ponerse al servicio de objetivos sociológicos e ideológicos en Estados Unidos en la década de los años 50. Impulsada por las reivindicaciones feministas por un lado y de homosexuales por otro, los ingenieros sociales como el Dr. Money comenzaron a utilizar una identidad sexual que no coincide con la identidad biológica. En 1968, el neozelandés emigrado a Estados Unidos, John Money, tuvo la oportunidad de aplicar en la práctica su teoría acerca de las diferencias sexuales. Ante el problema planteado a los padres de dos gemelos por la fimosis que padecían y con el fin de paliar una deficiente intervención que sufrió uno de los chicos, acudieron al experto médico John Money, doctor por Harvard, con una tesis doctoral sobre el hermafroditismo y doctor en la clínica psico-hormonal de la Johns Hopkins University, para demostrar su teoría de lo decisivo que es en la identidad sexual de la persona el factor cultural y educativo. Money intervino a uno de los gemelos Bruce para reasignarle el sexo con la correspondiente manipulación de sus órganos sexuales para que se convirtiera en Brenda. No es necesario detallar el fracaso que llevó a Bruce Brenda a los 14 años a abdicar de la condición sexual. La trágica muerte por suicidio años después de este último no hace más que añadir tintes trágicos a un experimento que fue visto como un gran logro de la moderna concepción médica, psicológica y cultural acerca de la persona humana. Tomado del libro La ideología de género y su repercusión en el ser humano y la familia. Bayón Espejo 2017 define el género como un constructo y como una ideología. A primera vista resulta evidente que el argumento es subjetivo y emocional, no conteniendo ningún fundamento científico. Apela a un supuesto conocimiento común e indiscutible. Es algo que tú sabes sin más. Tal premisa es el resultado de un conjunto de ideas promovidas desde un sector concreto que se puede englobar en la palabra género. Género en este contexto es la búsqueda de redefinir el concepto de identidad de las personas, negando la naturaleza binaria de los seres vivos. Su principal premisa, separar el sexo biológico, representado en este caso por el sexo
gonadal de la identidad de género, introduciendo constructos como sexo, sentido. Por esta separación se dice que la identidad sexual se reduce a un sentimiento de bienestar subjetivo, lo que finalmente se constituye en un concepto amplio. Crean categorías variadas que generan confusión y abren una gama de conductas con un amplio abanico de posibilidades, descartando la práctica de la psicología, que ha sido siempre contrastar entre la norma y lo excepcional para ayudar al ser humano. El nuevo principio es que nada puede para ayudar al ser humano. El nuevo principio es que nada puede ser calificado como nocivo o perjudicial. El resultado, hay listas que incluyen hasta el momento 114 identidades de género. La única regla que sobrevive es la comodidad con lo que uno se siente, viendo la posibilidad de cambiar de opción si esos sentimientos se modifican. Se afirma además que el género es un constructo dinámico que puede por tanto ser modificado en el tiempo y dependiendo del contexto. Entonces se entiende que la transexualidad es una de las posibles consecuencias de dicho proceso de cambio. Robert Stoller, en su obra Sexo y Género en 1968, mantenía que el vocablo género no tiene un significado biológico, sino psicológico y cultural. Corresponden al sexo son macho y hembra, mientras que los que mejor califican al género son masculino y femenino, y estos pueden llegar a ser independientes del sexo biológico. El género es pues un campo de exploración aparentemente sin límites y en constante cambio. Se puede hacer sin encontrar nunca su lugar, pasarse la vida construyéndolo, eliminándolo, reconstruyéndolo, sin comprometerse nunca para acabar en ninguna parte. El nuevo concepto que constituye el género es una noción variable determinada por el deseo de cada cual. Ahora, cada individuo es portador de una identidad llamada de género, a la vez sexuada y sexual, que queda librada, de hecho, a su exclusiva apreciación personal. Por lo demás, corresponderá a la medicina y a los tribunales, tanto en su apariencia como en su nominación. Frianet H. El transexualismo. Buenos Aires, edición Nueva Visión, 2003. La ciencia que se encarga de estudiar la sexualidad humana a profundidad, la sexología, nos revela que el sexo es la principal característica biológica que define el género de la persona. No existe en la sociedad otros sexos que hombre y mujer. Por más mutilaciones y cirugías que quiera realizarse la persona con disforia de género para aparentar y verse como se siente y no como realmente es. Así que la homosexualidad y todas las desviaciones sexuales existentes son claros síntomas de alguien que sufre graves trastornos de identidad. Lo más alarmante es que en lugar de buscar orientación psicológica profesional que le ayude a orientarse correctamente según las características de su cuerpo, se prefiere cambiar su cuerpo para que su mente se adapte a sus anhelos depravados y antinaturales. Pero, ¿qué es el sexo? Es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas humanos como hombre y mujer. Por lo tanto, el sexo es una variable genética y biológica que divide a las personas en hombre y mujer según sus genitales, aparato reproductor, marcadores genéticos y otras diferencias corporales. El sexo no se elige, ya está desde el nacimiento. La naturaleza hace hombres y mujeres, y si bien una operación de cambio de sexo puede eliminar los genitales externos, no puede cambiar el sistema hormonal, la fisonomía humana ni su ADN. Teniendo en cuenta que el sexo es una categorización inamovible, ya que responde a parámetros biológicos, dicotomía hombre y mujer, según las hormonas y órganos reproductores dados por la naturaleza, es un rasgo biológico objetivo binario hombre-mujer. El sexo como categoría física y biológica alude a la diferenciación de la mujer
sin depender de la evolución histórica de la sociedad. Aún debemos seguir profundizando sobre el término género para darle respuesta a la tercera pregunta antes planteada. ¿Es el género un estigma social o una condición natural? ¿Podríamos responder a esta interesante cuestión condición natural? Podríamos responder a esta interesante cuestión certeramente solo con los conocimientos que hasta ahora hemos adquirido sobre el tema. Sin embargo, es preciso analizar el género desde la perspectiva natural y creacionista, diferenciándola de la perspectiva idealista, feminista, una construcción sociocultural referida a los rasgos que la sociedad considera tanto para el hombre, comportamientos masculinos, expresión, como para la mujer, comportamientos femeninos, expresión. Las construcciones socioculturales, comportamientos asociados al hombre y la mujer, varían a través de la historia y son cambiantes de acuerdo con la educación, los medios de comunicación, el lenguaje, la familia, las costumbres, las instituciones, la política. Sin embargo, hay ciertos comportamientos ligados al sexo biológico. Por ejemplo, en muchas cosas, los hombres demuestran más interés por los objetos y el esfuerzo físico, y las mujeres demuestran mayor interés por los sujetos y las relaciones interpersonales. La conciencia de ser hombre y mujer se desarrolla con el tiempo, y como todos los procesos de desarrollo, puede desviarse a consecuencia de las percepciones subjetivas de la persona, de sus relaciones y de sus experiencias adversas desde la infancia. Quienes se identifican como sintiéndose del sexo opuesto o como algo intermedio no conforman un tercer sexo, siguen teniendo el sexo determinado en el nacimiento. Pero no, el género no es una construcción social. El género es una condición natural dada por Dios a través del sexo y que es incambiable a lo largo del crecimiento, del desarrollo y de la madurez hormonal, física del ser humano. Me llama fuertemente la atención el hecho de que se habla del género humano como una construcción social cambiante, pero no se toca el género de las palabras, de los animales y de los objetos. Por lo que es atinado aseverar que el problema no subyace en el género humano en sí, fines de los grupos feministas, los cuales buscan crear un ambiente social apropiado para sus inclinaciones sexuales malsanas, destructivas de la familia, de los principios de la Iglesia, de las leyes y reglas normales o morales que mantienen incólume a la sociedad. Por esa razón hasta ahora se persigue atacar al género y crear toda una política o una ideología que lo avale y defienda la igualdad de género. Si hace tantos años que existen las diferencias sexuales y de género en la sociedad, una de las razones principales es la reducción de la natalidad. Para sentar las bases del nuevo orden mundial. Los que observamos la película de los Vengadores de Marvel pudimos comprender que los hombres y mujeres que ostentan el poder político, religioso y económico, representados por el villano Thanos, quisieran eliminar a la mitad de la población mundial. Pero al no poderlo hacer con un solo chasquido de sus dedos, prefieren hacerlo lentamente implementando políticas e ideologías que reduzcan cada día a la población mundial. El fin de todos los medios que implementan es destruir a la humanidad. Así que dicha política no debería promover y procurar la igualdad de género, sino más bien la igualdad sexual, puesto que es el sexo que distingue y hace especial al hombre y a la mujer. Esto fuera posible si realmente se pretendiera lograr que el hombre, pero en sí lo que se busca es crear, formar y levantar a través de la educación pública y privada de nuestro país una sociedad amoral, permisiva, atea, enemiga de Dios, adversaria de los principios sociales, patrióticos y religiosos, destructora de la familia y forjadora con las ruinas de la paz, del amor y de la fe de un país dominado por personas con conductas y con un carácter aberrante y antinatural. En definitiva, el problema de la política de igualdad de género
subyace en la creación de una sociedad en la cual no exista, ninguna discriminación sexual, religiosa ni social para los grupos feministas, de tal modo que los partidarios y practicantes de toda depravación sexual sean aceptados en la sociedad como si fueran iguales a los demás, como si su forma de ser estuviera correcta y como si su estilo de vida fuera un modelo digno de imitar para los hombres, mujeres, niños y niñas que como familia sostienen el futuro de nuestro país. De este modo, ya no tendrán que esconderse ni refugiarse en los países que aceptan esta malvada ideología de género, sino que podrán tener su repugnante intimidad al aire libre, a plena luz del día, en los parques y lugares públicos, porque la ley los protege y discriminarles sería castigado por el Poder Judicial. ¿Qué sostiene la ideología de género? Y otros no tiene ninguna importancia y que lo que sí tiene importancia es la diferenciación de género. En algún momento de la historia se supone que los varones convencieron a las mujeres para que se quedaran embarazadas y fueran las que dieran a luz a los hijos. Impusimos un sistema que se suele denominar heteropatriarcal, es decir, de dominio de los padres varones y de los heterosexuales, y la ideología de género pretende que eso se puede cambiar hasta tal punto que una persona, independientemente del sexo con el que haya nacido, puede escoger el género con el que quiere vivir porque eso lo marca la sociedad y realmente, como lo marca la sociedad, lo podemos cambiar. La ideología de género también sostiene que el sexo y el género que viene determinado biológicamente por la biología no nos hace ni hombres ni mujeres, género que impone la sociedad y por lo tanto podemos cambiar el género. Sin embargo, no hace falta decir que en términos no solo científicos, sino también racionales, es un verdadero disparate. Ninguno de nosotros somos lo que pensamos o lo que queremos ser. Somos lo que verdaderamente somos. En términos meramente científicos, esto es indiscutible. Por ejemplo, si una persona del sexo varón y del género masculino llamada José decide que a partir de hoy es Josefina y le extirpan los testículos, el pene, le hacen algo que se parezca a una vagina mediante una operación quirúrgica en el cuerpo, al final su análisis de ADN sigue diciendo que es un hombre. Es verdad. Es un hombre mutilado, es un hombre al que han inyectado hormonas femeninas de manera masiva, pero sigue siendo un hombre. En cambio, si una persona del sexo hembra y del género femenino, llamada Carlota, de pronto decide que a partir de mañana va a ser Carlos en vez de Carlota y le extirpan sus órganos sexuales femeninos y le hacen algo parecido a un pene y además le inyectan masivamente hormonas masculinas, cuando analiza diciendo que es una mujer. Claro está, es una mujer mutilada, es una mujer ultra hormonada con hormonas masculinas, pero sigue siendo una mujer. De hecho, en ese sentido, la ciencia no deja ningún tipo de dudas. Es más, esto es tan claro en cuanto al análisis de ADN que, por supuesto, eso no lo negamos en cualquier área de la vida, salvo aquellas afectadas por la ideología de género. Ni humana ni científica, ni anatómicamente hablando, tenemos la capacidad de cambiar la naturaleza del sexo y del género, con el cual el representante del Departamento de Salud Mental de España sostiene que el término género desde hace más de 2 décadas ha cobrado una importancia progresiva en el debate intelectual. Pasó de ser una simple referencia gramatical para sustituir el clásico término sexo empleado para designar la dualidad sexual humana de varón y mujer. Bien documentado se encuentra que este cambio está íntimamente relacionado con las corrientes feministas de los años 60 del siglo pasado, los cuales sustentaban postulados de la francesa Simone de Beauvoir, quien escribió en su libro titulado El segundo sexo, 1949, lo siguiente: no se nace mujer, se llega a serlo. Con esta frase sostenía que la feminidad no tenía una determinación biológica, sino que era producto de la cultura.
Así entra el ánimo feminismo biológico en la situación social de la mujer. Viendo estos dos antecedentes, Beauvoir, Monet, entre otros tantos, podremos entender el origen de una tendencia, una corriente que ha tenido un buen respaldo publicitario, la ideología de género, con un principio lógico y dar relevancia al proceso cultural género. Carrillo señala: como médico especialista en salud y desarrollo del adolescente, debo afirmar los datos científicos y biológicos que hemos aprendido desde siempre. Todos nacemos con un sexo biológico, no con un género. Incluso de lo que han denominado cerebro masculino y cerebro femenino, los cuales vienen determinados por los marcadores genéticos. Sin embargo, eso sería otro tema para tratar a futuro. Es cierto que ninguno de nosotros nació con conciencia de uno mismo como hombre o como mujer, con conciencia de uno mismo como hombre o como mujer. Esto fue un proceso que se desarrolló con el tiempo y, como todo proceso de desarrollo, pudo ser afectado por percepciones subjetivas o experiencias negativas de la infancia. Pero esto no puede conllevar a que se afirme que si algún sujeto se identificó con el sexo contrario, esto sea un tercer sexo. Esa persona seguirá siendo hombre o mujer biológicamente hablando. El que una persona tenga la sensación de ser del sexo opuesto, actualmente denominado disforia de género por el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, implica un trastorno mental psicológico. En ningún caso es un problema físico, por lo cual no puede ni debe ser tratado como tal. El hecho de que a un niño o a un adolescente se le suprima la secreción de las hormonas propias conlleva a grandes riesgos que son muy peligrosos para la salud de ese niño o adolescente. A estos púberes se les estaría inhibiendo el proceso de crecimiento y desarrollo, pudiéndose hasta ser afectada la fertilidad. Adicionalmente, una combinación de estrógenos ha sido asociada a problemas cardíacos, hipertensión arterial, diabetes, entre otros. Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, enero-abril 2017, volumen 21.